Cuando las dificultades tocan nuestras vidas, cuando las oportunidades se vuelven esquivas, cuando todo parece no tener solución, llega Mensaje de Bendición, un programa que anima y fortalece el espíritu para seguir adelante. Conduce Pedronel Rojas. Meditar en Jesús ha de ser mi afán. Mis amados, meditar en Jesús, meditar en Dios. Ese debería ser nuestro objetivo principal en nuestra vida. Todo lo demás vendrá añadido, pero hay que meditar más en las cosas que Dios nos da, que nos regala, que nos presenta, que nos coloca en nuestras manos, y que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Hay un libro que para algunos que no conocen mucho se llama El deseado de todas las gentes. Es un libro que fue premio Nobel a nivel mundial hace unos años. Y en ese libro hay una parte donde la escritora dice que nosotros, los seres humanos, los cristianos, los hijos de Dios, deberíamos dedicar mínimo 1 hora para meditar, ni siquiera estudiar, ni siquiera leer, no, para meditar acerca de la vida de nuestro Dios y acerca de lo que Dios hace en su vida. Así que, mis amados, entonces esa es la invitación en esta mañana. Nos alegra muchísimo saludarles una vez más por respeto a aquellos amigos, a aquellos hermanos que han ingresado a nuestra sintonía en estos últimos minutos o momentos. Es un placer para nosotros llegar hasta ustedes a través de este medio y que usted esté en sintonía de este espacio Mensaje de Bendición. Para hoy hemos traído una reflexión, como siempre, aprovechando estos minutos dedicados al estudio de la palabra de Dios. Y lo hemos enumerado, lo hemos llamado, ¿qué tan importante es la unidad? Hermanos, saben, Dios nos creó para ser seres sociables, es decir, para ser personas que vivamos bien dentro de una comunidad, dentro de una sociedad, y por eso de alguna forma Él constituyó la familia, porque es que la familia es el primer centro donde se debe vivir, donde se debe disfrutar, donde se debe compartir, donde se debe desarrollar la unidad de las personas. Es muy importante que una persona esté unida a otra. Así usted sea muy independiente, pero siempre habrá la necesidad de que nosotros estemos unidos a otras personas. El texto de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4 y el versículo 32, para mí es muy importante lo que allí refleja. Dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón, de un alma y de un mismo sentir. Bueno, qué hermoso ese versículo que Dios allí a través de sus siervos escribió y que hoy son una enseñanza en nuestra vida espiritual. Hermano, dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón, de un alma y de un mismo pensamiento, de un mismo sentimiento. Cuando nosotros estudiamos el por qué la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, creció tanto, bueno, hay muchos factores, bastantes, pero uno de esos factores grandes, querido hermano, querido amigo, era que ellos se mantenían unidos, había una unidad. Y esa unidad permitió que la iglesia creciera. Había amor, había integridad, había entrega, había esa identidad con las cosas de Dios, y eso hizo que la iglesia creciera. Yo me pregunto hoy, bueno, ¿por qué hoy la iglesia no crece tanto? ¿Será que nos falta ese factor? Yo me atrevo a pensar que de pronto nos falta ese factor.
¿Cómo habla la Biblia? ¿Cómo compara la Biblia el tema de la unidad? Hermano, cuando nosotros vamos al libro de Génesis, el capítulo 2, y leemos exactamente los versículos 23 y 24, a mí me gusta cómo la Santa Biblia presenta qué es la unidad. Y allí está hablando de cuando el Señor le presentó a Adán, le presentó a su esposa, le presentó a Eva. Y el versículo 23 dice: dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Versículo 24. Por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Hermanos, la Biblia dice, el versículo 18, si mi memoria no me traiciona, dice que Dios vio al hombre y dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Hombre, Dios en su sabiduría, en su omnipotencia, hubiese podido inventarse cualquier otra cosa. Pero él dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y cuando le entrega esa ayuda idónea a Adán, Adán ahora la reconoce, la acepta y dice: ahora ella es hueso de mis huesos, carne de mi carne, por lo tanto dejará el padre a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Mi amado, no es que sean una sola carne, no es que sean ahora una sola persona, no, lo que pasa es que son dos personas que se unen con un solo objetivo, con un solo propósito. Así como la deidad son tres personas, la deidad son tres personas, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero la Biblia dice que es un solo Dios verdadero, un solo Dios, son tres personas pero que conforman un solo Dios. Mi amado, cuán importante es la unidad para el desarrollo físico, mental, intelectual, espiritual del ser humano. Se necesita la unidad. Por eso el sabio Salomón, mi estimado hermano, querido amigo, el sabio Salomón en el libro de Eclesiastés, el capítulo 4 y el versículo 9, dice la palabra del Señor: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Versículo 10, porque si cayesen el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo quien lo levante. Y leo el versículo 11 de Eclesiastés 4. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará el que duerme solo? Qué hermoso. Y leo el versículo 12. Si alguno prevaleciere contra uno, dos le restaurarán, y cordón de tres dobleces no se romperá pronto. Hermanos, es importante la unidad. Podríamos mencionar muchos textos de la Santa Biblia, y yo les invito para que usted con calma lo haga. Pero bueno, aquí el sabio Salomón está diciendo: mire, es mejor dos que uno. Y da unos ejemplos. Si alguno cae y va con otra persona, pues lo va a levantar. Pero hay del que cayere, dice la Biblia, hay del que cayere y no tenga quien lo levante. Así que, mi estimado amigo, la unidad, tú fuiste creado para ser un ser sociable. Hermano, entendamos eso, aceptémoslo, si tú puedes. Pero tú fuiste creado para ser un ser sociable. Por eso se requiere vivir en unidad con otras personas. Hermanos, hay una historia, si ustedes me permiten, se dice que había un lobo y entonces él contemplaba un grupo de ovejitas.
Y el lobo bregaba a ver cómo se comía una oveja, pero ellas se mantenían tan unidas, tan apretadas la una a la otra. Cuando lo veían, ellas se apretaban. De hecho, esa es una técnica que las ovejitas utilizan. Cuando ven el peligro, lo que hace es que se unen, se aprietan. Y entonces el lobo no encontraba cómo lograr comerse a ninguna de las ovejitas. Entonces ingenió algo. Saben, el lobo es un representante o una figura del diablo. Entonces dice que se ingenió algo. Dijo, no, yo voy a empezar a discernir contra ella, voy a empezar a difamar contra ella, voy a empezar a hablar mal de las ovejas. Y el lobo se acercó a la primera y empezó a hablarle mal de la que estaba al lado. Y luego a esa lo mismo y a todas. Hermano, ¿y sabe qué logró el lobo? El lobo logró desunir las ovejas. Cuando él empezó a hablarle mal a la una y a la otra y a la otra, de todas las demás ovejitas, las ovejitas se empezaron a apartar. ¿Y sabe qué pasó? Cada vez que una ovejita se apartaba, el lobo se la comía. Hermanos, ¿cómo se cuidaron las ovejas mientras estaban unidas? ¿Qué pasó cuando se desunieron? El lobo se las comió. Ese dicho que dice que en un fogón, bueno, para que haya fuego, debe haber varios tizones unidos. Si usted saca los tizones del fogón, mi amado, se van a apagar. La vida espiritual es exactamente igual. La vida material, la vida de familia, la vida social, económica, todo, si usted se desune, corre peligro de fracasar. Por eso, en el libro de Hechos de los Apóstoles hay una parte que aquí la hemos compartido varias veces y yo soy un poquito necio, que me gusta leer varias veces algunas cosas. El libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2 y el versículo 44 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Mi amado, aquí volvemos a la historia de la iglesia primitiva, la iglesia apostólica. Nunca en la historia, en 2000 años, la iglesia ha crecido tanto en tan poco tiempo que en el tiempo de la iglesia apostólica. Los primeros 100 años de la iglesia apostólica, el tiempo de la iglesia de Éfeso, los primeros 100 años, nunca en la historia la iglesia ha crecido tanto, en número y en calidad. Eran tan poquitos los cristianos, pero siendo tan poquitos, es la época en que más creció la iglesia. Y viene a mi mente otra vez, bueno, hay muchos factores, hay muchos factores, pero uno de esos tantos factores es lo que dice la Biblia. Todos los que habían creído estaban juntos, estaban juntos. El versículo 45 dice: vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad, y no había necesidades individuales. Versículo 47 dice: alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a su iglesia los que han de ser salvos. Mi amado, Dios tiene un pueblo, Dios tiene una iglesia, Dios tiene un remanente, y no cuestione cuál es, porque la Biblia lo identifica. Dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Identifíquelo, es fácil. Pero Dios tiene un pueblo, tiene un remanente que va a llevar al cielo. Es necesario que usted se una a ese remanente. Es necesario que yo me mantenga unido a ese remanente. Si no lo hago, es posible que me quede por fuera de la ida al cielo, porque Dios no va a llevar al cielo personas individuales, Dios va a llevar un pueblo. Y si bien es cierto que la salvación es individual, en el sentido de que usted tiene que elegir ser salvo o no, eso es cierto, pero también es cierto que debe unirse a la iglesia, al pueblo verdadero, que guarda, predica, cumple, obedece y hace los santos mandamientos. Hermanos, así que entonces la Sagrada Escritura nos es muy clara en cuanto a la importancia de que
vivamos en unidad. Vamos a ver el último consejo, y son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Cuán importante es la unidad. Vamos a ver a la luz de la Santa Biblia cuán importante realmente es, sí o no, la unidad. Saben, en el libro del Evangelio de San Juan, el capítulo 17, registra yo no sé si, una de las últimas oraciones que el Señor Jesús hizo por la gente, por el mundo. Yo creo que la última oración pues la hizo allí en la cruz de Calvario, pero públicamente se conoce que Jesús, el capítulo 17 de San Juan fue una de esas últimas oraciones. El versículo 8 dice: porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron, han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Ellos, está hablando de los apóstoles. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque suyos son. Y todo lo que es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Versículo 11 de San Juan 17. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, y a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como tú, oh Padre, y yo somos uno. Saben, mis amados, una de las preocupaciones grandes de nuestro Señor Jesucristo en ese momento era lograr que ellos se convirtieran en un pueblo, en un remanente, en una iglesia, pero que se mantuvieran unidos al Padre. Por eso el capítulo 15:5 dice: separado de mí nada podéis hacer. Mi amado, nosotros, la clave del cristiano, yo diría la clave más importante de todas lo que usted pueda creer y hacer. Pero la clave del cristiano para lograr el éxito en su vida y alcanzar la salvación consiste en mantenerse unido, tomado de la mano de Dios. Dice el versículo 17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y el versículo 20: mas no ruego solamente por estos. Aquí está la noticia buena que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana. Mi amado, Dios oró por los discípulos, por los apóstoles, por esa pequeña iglesia que había en ese momento. Pero sabe, mi amado, desde allá el Señor no pasó por alto a ti y a mí. Y seguramente con nombre propio. No lo dice la Biblia, pero yo lo imagino. Que Dios oró por ti y lloró por mí. La Biblia lo dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y aquí decimos amén. Hermanos, ¿quiénes son los que hemos creído en Dios, en nuestro Señor Jesucristo, a través de la palabra de ellos? No es que nosotros creamos en los apóstoles, pero la Biblia me dice que nosotros debemos seguir las instrucciones, las enseñanzas de los apóstoles. Por eso nosotros somos una iglesia universal, católica, apostólica. No somos romanos, pero somos católicos apostólicos. La palabra católico quiere decir universal. Apostólico porque seguimos las enseñanzas de los apóstoles. Somos católicos, apostólicos y cristianos porque nos basamos única y exclusivamente en la enseñanza, en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros no existe otro Salvador fuera de nuestro Señor Jesucristo. No existe. No hay santos, no hay arcángeles, no hay querubines, no hay nadie más en esta tierra. Nadie puede tomarse la vocería de decir que puede darnos la salvación o que puede ofrecernos el perdón de pecados, porque el único que perdona pecados se llama nuestro
Señor Jesucristo. Él fue el único que murió en la cruz del Calvario. Por eso Él tiene esa autoridad. Dice que Dios le exaltó entre todos porque fue el que murió por nuestro favor. Hermanos, el versículo 21 dice: para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y aquí decimos amén. Mi estimado hermano, querido amigo, Dios hoy quiere que seamos uno. Puede que usted esté en diferentes lugares del mundo, pero tú mentalmente puede unirse a ese pueblo, unirse especialmente a ese Dios maravilloso que te ha salvado y que quiere llevarlo a morar al reino de los cielos. Unámonos a Dios, unámonos a nuestro Señor Jesucristo. Por eso el versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si tú te unes a nuestro Señor Jesucristo, hermano, Dios te lleva al reino de los cielos. Que el Señor te ayude, que Dios nos bendiga y que permita que esto sea una realidad en nuestra vida en una forma individual.